Hola, ¿cómo están? Siendo las 6 en punto, ya a puertas de hacer nuestra live, hoy sábado 2 de octubre. A ver, vamos a esperar unos segundos, mientras tanto vamos conversando. ¿Qué tal el sábado? Bien. Bastante trabajo, ¿no? Bastante trabajo, con nuestras lindas pacientes, con lindas noticias, bebitos que han nacido, así que nada nos hace más felices que ver sueños logrados, con mucho amor y sacrificio. Vamos a hablar de todo un poco hoy día. A ver, ya se van conectando nuestras amigas. Vamos a ver, las primeras conectadas deben tener premio, ¿no es cierto, doctor? Claro que sí. A ver, vamos a ver, ya vamos 5 conectadas y empezamos en breve. Hola, ¿cómo están? Hola, esas sonrisas sabatinas. Lindo ver a la gente contenta, nos hace muy felices, muy felices. A ver, esos likes, esos manitos positivas. Qué lindo, nada más lindo que vivir así, ¿no? Contentos, tranquilos, relajados, dando lo mejor de uno cada día. A ver, bien, son las 6:01. A ver, vamos a esperar, ya vamos 7. Y ahorita la gente se está conectando. Es que es sábado, ¿no? Ya la gente está saliendo también a la calle a hacer sus cositas, sus compras. No hay otro tiempo tampoco. Ya poca gente está en la casa, a pesar que seguimos en pandemia, pero bueno, es necesario a veces salir. Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes con todas. Esperamos estén pasando un lindo sábado. Somos el equipo Fertivida, la familia Fertivida. Quien habla es Yulisa Romaní, obstetra, asesora reproductiva del Centro Fertivida. Y estoy bien acompañada, como siempre, de mi especialista, el doctor Enrique Villajulca Quiñones, ginecólogo obstetra, especialista en medicina reproductiva. Y hoy en Hablemos de Fertilidad, como cada 2 semanas, por cierto, los hemos extrañado mucho. El pasado sábado no pudimos estar porque estuvimos en la ciudad de Ayacucho y ahora volvemos el 29 y 30 a nuestro hermoso Ayacucho. Gracias por los saludos, dice saludos mi bella Yulisiti, doctor, gracias, saludos, buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Entonces les decíamos que hoy en Hablemos de Fertilidad vamos a tocar un tema muy importante que es el embarazo no evolutivo. ¿Qué lo origina? ¿Qué lo ocasiona? ¿Cuáles son las causas? Y si tiene solución o no tiene solución. Muchos casos llegan a la consulta con pérdidas, ¿no? O embarazos que te dicen, doctor, no logro escuchar el latido cardíaco, solo formé saco gestacional, nunca escuché a mi bebé y ya va una, van dos, van tres, etcétera, ¿no? Entonces, hoy de eso vamos a hablar y al final vamos a dar las respuestas. Bienvenido, doctor, bienvenidos a todas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya casi noches. Un saludo a todos ustedes y gracias por estar conectados nuevamente y poder conversar un poquito acerca de este tema importante que es la gestación no evolutiva, ¿no? Y también irnos, ¿por qué no?, un poquito más allá acerca de lo que es los abortos recurrentes, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces hay una población importante de los pacientes que vienen a la consulta me dicen, ¿no? Doctor, yo ya tengo una pérdida, he tenido un aborto y evidentemente eso es como un antecedente del paciente, ¿no? Es una buena población, una buena cantidad de población, un 5% de la población han tenido por lo menos una o dos pérdidas y solamente un 1% de la población, ¿no?, de mujeres en edad fértil han tenido más de 3 pérdidas. Entonces, en base a eso tenemos primero que conceptualizar qué cosa es la gestación no evolutiva. Pues la gestación no evolutiva es un embarazo, ¿no?, donde hubo una fecundación de óvulo, se transportó el embrión hacia la cavidad uterina, se implantó, pero hay una mala implantación o algo ocurrió que sencillamente no evolucionó esta gestación. Y tiene ciertas características ecográficas que, bueno, por ahora no vale la pena comentar cosas muy técnicas, pero sin embargo significa de que, por ejemplo, el paciente viene a la consulta y dice, tengo una unidad de beta positiva, le hacemos una ecografía y encontramos un saco gestacional.
y se le dice al paciente, bueno, tranquila, vamos a hacer una ecografía en 2 semanas para ver cómo evoluciona la gestación. Y efectivamente en 2 semanas le hacemos una ecografía y sigue habiendo un saco gestacional y nunca aparece el embrión. Entonces le hacemos un dosaje de hormona con neutropina coriónica, que es la unidad beta, pero cuantitativa. Podemos dosar a las 48 horas para ver si evoluciona, si aumenta, si se duplica la cantidad de hormona. Y si esta hormona no se ha duplicado o se quedó en el mismo valor o disminuyó, es que la gestación definitivamente es no evolutiva, y eso pues nos indica de que la gestación no va más y se quedó ahí, y lo que hay que hacer es terminar esa gestación, limpiar la cavidad uterina, sea con tratamiento médico o tratamiento o con un procedimiento llamado AMEO, para poder tener la cavidad libre para que más adelante, unos pocos meses después, podamos tentar la posibilidad de embarazar nuevamente. Pero ¿qué hay de aquellas pacientes que, por ejemplo, vienen ya con el antecedente de una pérdida, 2 pérdidas, 3 pérdidas, ¿no? Para empezar, dentro de las principales causas de la gestación no evolutiva o de los abortos recurrentes, ya vamos a llamarlo así, ¿no? Aquellas mujeres que han perdido 1, 2 veces, 3 veces un embarazo y no hay una explicación. Nosotros tenemos que tener en cuenta primero de que la principal causa de pérdida de un embarazo es por alteraciones cromosómicas del embrión, ¿sí? Entonces existe una posibilidad de que dentro de estas pérdidas esté mediando un factor genético, cromosómico, ¿sí? Que puede ser por un defecto cromosómico de la madre o del padre, ¿verdad? O sencillamente una mala transmisión de información entre los cromosomas. Cuando se separan, se separan el cromosoma del espermatozoide con el óvulo y forman un nuevo ser, esa unión debe ser perfecta, pero si no es perfecta, entonces es ahí donde se producen los problemas y se forma un embrión de mala calidad, es decir, cromosómicamente alterado. Entonces, esta mala formación, esta alteración cromosómica, pues evita que la gestación siga adelante, porque es una cuestión de selección natural. El cuerpo reconoce esa gestación como que está alterada y evidentemente al reconocer eso, pues detiene la gestación y simplemente ahí queda, no evoluciona. A veces lo que llamamos la naturaleza sabia, La ¿no? naturaleza es sabia, efectivamente. Entonces esa es una de las principales causas. Pero también hay otras causas, ¿no? Y tenemos que enumerar las causas. Por ejemplo, uno, como les dije hace un momento, son las causas cromosómicas. Otras son las causas anatómicas. ¿Qué significa eso? Problemas del útero, de la formación del útero, ¿sí? A veces tenemos úteros tabicados, úteros arcuatos, que tienen una conformación especial, y eso se produce por un defecto a nivel de la unión, embriológicamente hablando, ¿no? Cuando la mujer se forma, hay unos conductos que se deben unir y estos conductos no se unen adecuadamente, ¿sí? Que se llaman conductos de Müller, y al no unirse adecuadamente, pues producen alteraciones a nivel de la formación, de la conformación del útero, de las trompas, de la vagina. Y estas alteraciones estructurales también podrían predisponer a que haya pérdidas recurrentes del embarazo, ¿no? Otras alteraciones estructurales del útero, por ejemplo los miomas, ¿no? Los pólipos endometriales, también podrían tener un porcentaje ahí de responsabilidad de pérdidas de embarazo. Ahora, si hablamos de cuestiones hormonales, es decir, si la paciente por una cuestión hormonal puede perder su bebé, efectivamente también. Por ejemplo, sabemos que cuando hay aumento de la prolactina también induce a la pérdida de una gestación, ¿sí? El hipotiroidismo, ¿no? El aumento de la TSH también podría predisponer a la pérdida de un embarazo. Entonces, si yo tengo una paciente, ¿no? Y le hago un dosaje de hormona tiroidea, aún estando dentro de los valores normales, esa hormona tiroidea, pero por encima de 2.5 para arriba, es decir, ya en el límite superior normal, yo debería, si quiero hacer que esta paciente pues tenga una gestación desde el punto de vista hormonal algo segura, bajar esa hormona tiroidea hasta un límite de 2.5 para abajo, ¿no? Entonces, de esa forma yo evito de que la mujer en el momento de embarazar pues hay una elevación de la hormona tiroidea que es propia del embarazo, y si esa hormona tiroidea está en el límite superior, pues cuando embaraza se va a sobrepasar los límites y va a haber un problema de hipotiroidismo, y eso va a hacer que pierda la gestación, ¿no? Ahora, y hay otro grupo importante también de causas por las cuales la mujer pierde la gestación. Por ejemplo, aquellas chicas jóvenes
¿no? Que tienen un síndrome de ovario poliquísticos, también pueden tener problemas de abortos recurrentes. Mujeres que tienen un problema de resistencia a la insulina, también problemas metabólicos, es decir, hiperandrogenismo u otras alteraciones, ¿no? Obesidad, diabetes mellitus, también podrían hacer que esta paciente pues, pierda sus bebés. Sin embargo, no son las causas más frecuentes. Como yo les dije hace un momento, las causas cromosómicas abarcan casi el 90% y el otro 10%, ahí están inmersas todas las causas que les acabo de comentar. Un grupo de causas, una causa importante también son los problemas inmunológicos, ¿no? Y dentro de los problemas inmunológicos tenemos, por ejemplo, las trombofilias, que están dentro del grupo de los síndromes antifosfolipídicos, ¿no? ¿Y qué cosa es esta trombofilia? Como su nombre lo dice, trombos es trombos, pues un coágulo, ¿no? Entonces, es la formación, ¿no? de trombos a nivel placentario, donde el embrión se implanta pues, para poder seguir creciendo. Ahí empieza formación de placenta, pero ¿qué pasa? Por una cuestión inmunológica, ¿sí? Por una cuestión inmunológica que a veces se adquiere, porque hay trombofilias adquiridas y hay trombofilias congénitas. Por una cuestión inmunológica que se adquiere, ¿no? durante la vida, entonces el cuerpo forma autoanticuerpos contra la sangre, la propia sangre, y lógicamente al formarse una placenta se forman coágulos en esa placenta y evita pues que el bebé siga creciendo. Evidentemente, como ustedes saben, la formación de coágulos o trombos es fatal para todo. Y recuerden ustedes, y alguna vez por ahí seguramente han visto que los infartos de miocardio, ¿no? Por ejemplo, que se forman trombos a nivel de las venas del corazón y eso hace que pues, haya dolor, un infarto y inclusive lleva a la muerte porque ya no hay nutrición de esa parte del tejido del corazón. Lo mismo pasa con el embrión y la placenta. Cuando hay una alteración, un defecto de placentación, y eso se traduce por la presencia de coágulos o trombos, pues evidentemente ese embrión se va a morir ahí y lógicamente no va a evolucionar, y es ahí donde se producen las pérdidas recurrentes de embarazo. O sea, tenemos que diferenciar bien también aquellas mujeres que por ahí perdieron un bebé, ¿sí? Tuvieron un aborto, y luego, pues lógicamente tienen un niño sano y por ahí otro aborto, ¿verdad? Son cosas que podrían pasar también y eso habla un poco acerca de la calidad de nuestros gametos. Ahora, si nosotros queremos conceptualizar el tema de pérdida recurrente del embarazo, pues tendremos que decir que son aquellas mujeres que pierden por más de 2 veces a más, ¿no? una gestación de menos de 10 semanas de edad, de gestación, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres está muy susceptible a perder siempre sus embarazos porque probablemente haya una de estas cosas que les acabo de comentar, factores hormonales, anatómicos, cromosómicos, factores inmunológicos, ¿no? que hagan que evidentemente se ocurran estas pérdidas. Pero al hablar de factores inmunológicos, que es una causa importante también, las trombofilias, ¿no? se tienen que hacer algunos estudios, no solamente en el caso de pacientes que pierden 2 o 3 veces, ya hay que hacerle un estudio para evaluar ciertas alteraciones genéticas que tengan que ver con la inmunidad de los factores de coagulación para hacer que esta paciente pues, forme trombos. Entonces, una paciente que tiene trombofilia es una paciente que va a tener la predisposición para hacer una trombosis venosa, por ejemplo, en algún momento. ¿Y qué cosa es una trombosis venosa? Pues es una varice, ¿sí? donde se forma un coágulo ahí dentro. Aquellas mujeres que tienen varices, que han tenido eventos de trombosis en alguna parte del cuerpo, ¿sí? O que toman anticonceptivos, tienen más predisposición para hacer este tipo de patologías. Y evidentemente es este grupo de mujeres aquellas que tienen más predisposición para tener abortos a repetición, ¿no? Entonces, siempre a una pareja, a una mujer que tiene abortos a repetición, hay que hacer estudios no solamente en la mujer, sino también en el hombre. Por ejemplo, el espermatozoide se tiene que estudiar de manera un poco más concienzuda, haciendo un test de fragmentación del ADN del espermatozoide, porque cuando el ADN del espermatozoide está demasiado fragmentado, se puede formar el embrión, pero no evoluciona porque este ADN está dañado, ¿no? Entonces no evoluciona la gestación. Entonces, tanto en la mujer como en el hombre hay que hacer algunos estudios importantes para poder descartar las causas que les he dicho. Por ejemplo, en la pareja, un cariotipo, ¿no? Si es que nunca han tenido hijos y tienen pérdidas a repetición, un estudio de cariotipo. ¿Qué cosa es el estudio de cariotipo? Es un estudio que me evalúa los cromosomas, tanto del hombre como de la mujer, para ver si cromosómicamente están bien formados.
Porque nosotros podemos ser normales, nos vemos normales, Yulisa, yo, ustedes nos vemos normales, pero de pronto nos hacemos un cariotipo todos y por ahí uno de nosotros o alguno de nosotros puede tener un problema de cromosomas que no se refleja desde el punto de vista de nuestra imagen, de nuestro físico, ¿sí? Pero que está inmiscuido dentro de los cromosomas. Es una pequeña alteración que no es demasiado grande como para que nos altere físicamente, pero sí podría alterar desde el punto de vista de la formación de nuevos individuos, o sea, de un bebé. Claro, además decirles que ese examen es muy sencillo y es una muestra de sangre. Es una muestra de sangre sencilla y se realiza en el laboratorio. Muy sencillo. Entonces, es muy sencillo de realizar. Hay que hacerles también estudios hormonales de tiroides, de prolactina, como me acaban de escuchar, para ver si hay insulina elevada, glucosa, para descartar diabetes, ¿no? Al hombre un espermatograma, un test de fragmentación, también el cariotipo, ¿no? Y hacerle un estudio anatómico del útero con una histerosonografía, una histerosalpingografía de repente, o una ecografía 3D, que nos ayuda muchísimo para descartar problemas anatómicos del útero, que muchas veces no lo vemos en una ecografía normal, ¿no? Ahora, también tenemos que realizar en algunos pacientes un test que se llama el panel de trombofilia, ¿no? El panel de trombofilia es un test que evalúa algunos anticuerpos, ¿no? Que pueden evitar mejor dicho, predisponer a que esta paciente pues, pueda tener este problema inmunológico, ¿no? Entonces, hablamos de que se le tiene que pedir de todas maneras algunos marcadores de trombofilia como anticuerpo lúpico, ¿no? Anticuerpos antinucleares, etcétera, etcétera, para poder determinar qué problema hay aquí. Entonces, cuando una paciente tiene muchas pérdidas, ¿no? Hay que empezar a hacer los estudios para poder ver cuál es el problema. Ahora, ¿en qué momento hacer los estudios? Si yo tengo una paciente que perdió por primera vez un bebé y tengo que hacerle un estudio, por ejemplo, de trombofilia o de cariotipo, etcétera, etcétera, pues no es tan necesario porque nosotros sabemos muy bien que la gran cantidad de pérdidas puede ser por un problema de formación de este embrión nuevo. Entonces, hay muchas mujeres que que tienen un aborto y de pronto embarazan normalmente y ya tienen todos los hijos que quieren tener, ¿verdad? Entonces, como que el manejo y el diagnóstico de estas patologías está como que un poquito más concentrado o más aconsejado o más indicado para pacientes que tienen más de 2 pérdidas, ¿verdad? Aunque también se podría hacer en una paciente que tiene una sola pérdida, solo que los estudios, algunos, ¿no? Son un poquito costosos, pero sin embargo a veces son importantes para poder llegar al diagnóstico de todos. Y en cuanto al tratamiento, si es un problema hormonal, si es un problema de cariotipo, por ejemplo, evidentemente no podemos hacer nada con los cromosomas. Los cromosomas son los cromosomas y así estamos estructurados, ¿sí? Así se formaron. Entonces, ¿qué hacer? De repente por ahí hacer una fecundación in vitro y hacer un estudio genético de los embriones para poder determinar qué embrión está sano y ese transferir. Eso es en cuanto si hay alteraciones genéticas del papá y de la mamá, es decir, cromosomas alterados. Desde el punto de vista hormonal, de problema de tiroides, de prolactina, de glucosa, diabetes, qué sé yo, se soluciona el problema hormonal con medicamentos muy sencillos, ¿sí? Siempre con el especialista endocrinólogo, que es el que se encarga de estos casos, y él va a manejar muy bien estos problemas y trabajamos como equipo, ¿verdad? El endocrinólogo en su parte y yo en la mía. Y también si hay un problema de útero, por ejemplo, si hay un pólipo o hay un mioma en la cavidad uterina, pues es muy sencillo, se hace una histeroscopía y con la histeroscopía podemos sacar los pólipos, sacar los miomas sin dañar mucho el útero, sin un corte, para poder tener la posibilidad de embarazar pronto, ¿no? En los próximos ciclos menstruales ya. Si es un problema de conformación, es un problema anatómico del útero, es decir, es un útero arcuato. El útero arcuato es como un útero en corazón, ¿no? Entonces, dependiendo de la distancia del defecto, ¿no? Puede ser quirúrgico o no. Entonces, si es quirúrgico, bueno, se opera y se acabó el problema. Pueden embarazar sin ningún problema. Si hay un problema, por ejemplo, de inmunológico, como la trombofilia o un síndrome antifosfolipídico, como les dije, bueno, habría que ver cuál es el problema. Generalmente es un problema inmunológico contra algunos factores de coagulación, especialmente sobre el factor 5, ¿no? Que es uno de los más frecuentes, de los que más se repiten. Entonces, lo único que hacemos aquí está indicado en algunos pacientes, ¿no?
empezar, por ejemplo, previamente, prepararla con aspirina de baja dosis, ¿no? El ácido acetilsalicílico, baja dosis, 80 o 100 miligramos diarios, ¿no? Antes del embarazo, ¿sí? Cuando se va como preparación para el embarazo. Una vez que embaraza, empezamos con un anticoagulante que es la enoxaparina, ¿no? Que es heparina de bajo peso molecular, con una dosis profiláctica de 40 unidades, y con eso, durante todo el embarazo, esta pareja, esta persona, esta mujer, ya puede gestar un embarazo sin que se pierda, ¿no? Si es que esa es la causa, evidentemente. Y para eso hay que hacer estudios, pues como el panel de trombofilia, para que me determinen si ese es el problema o no. Entonces, ¿hay una solución? Claro que hay solución. Hay casos y casos, ¿verdad? Hay casos muy fáciles de solucionar, hay casos muy complicados de solucionar, pero no todos, no todo está perdido en ese sentido, ¿no? O sea, una pareja que tiene varias pérdidas, recurriendo a un especialista y haciendo los estudios pertinentes, se puede llegar al fondo de todo para poder llegar a tener un buen diagnóstico, darle el mejor tratamiento y hacer lo posible para que este bebé pues no se pierda durante la gestación. Claro, porque hay mucho desgaste emocional, Claro económico, entonces es mejor llegar a un buen diagnóstico y de esa forma pues no volver a tener un embarazo. Hay parejas que se les dice, ¿no? Que tienen tres pérdidas y se les dice por favor no vuelvan a embarazarse sin antes no tener un buen diagnóstico. Tan importante el tener un tratamiento además personalizado con su especialista, ¿no? Así que siempre hay una esperanza de lograr el sueño. Así es, entonces eso es más o menos resumidamente, ¿no? Todo lo que atañe al tema de la gestación no evolutiva y sobre todo a los abortos recurrentes, ¿no? Que es lo que más, como dice Yulisa, más carga emocional da a la pareja, porque embarazan, muy triste, lo pierden, muy frustrante, vuelven a embarazar, lo vuelven a perder, ¿no? Y así están y nunca pueden tener un bebé sano en casa. Entonces es muy frustrante. Y es muy penoso escucharlas, ¿no? Decir, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué tanta gente que elimina a sus niños, que los den adopción? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué me tocó a mí? Te dicen, y realmente es muy chocante ver esas mujeres sufriendo, pero gracias a la ciencia hoy se puede ayudar a la gente, ¿no? Y a cumplir sueños. Sabemos que esos tratamientos son un poco caros. El tratamiento con la enoxaparina que el doctor menciona no es barato, pero si hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo. Entonces lo más importante es que seamos un equipo, tanto ustedes como pareja, como pacientes, con su especialista, con todo el equipo que los va a ayudar. Hay que dejarse guiar, hay que dejarse ayudar y hacer las cosas con cariño y toda la energía, ¿no? Así es. Bien, vamos a empezar con las preguntas. A ver, hay preguntas muy interesantes. Jocelyn, nuestra querida Jocelyn Berroski, dice, ojalá que pronto la conozcamos. Buenas tardes, doctor. Hace 2 meses fui por primera vez a una consulta en una clínica. No vamos a decir el nombre. La doctora fue muy dura, me dijo que tengo solo 2 ovocitos. Eso salió en la ecografía. Me dijo, ¿por qué has venido recién? Le dijo, ¿no? Tiene 39 años. Nunca he estado embarazada, nunca. Bueno, entré en depresión, solo espero un milagro. Soy sola, no tengo pareja y mi mayor milagro sería ser madre de mellizos gemelos. Jocelyn, realmente a veces la gente no tiene tino para decir las cosas. Hay que saber disculpar y seguir adelante. Así que esperamos verte pronto. Ahí la respuesta del doctor. 39 años, la doctora le encontró 2 folículos y bueno, pues prácticamente la desanimó, ¿no? Bien, más que la animó. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Que si el objetivo es tener un bebé, pues lo vas a tener. En realidad no hay imposibles, ¿no? Teniendo en cuenta que inclusive, ¿no? Hay mujeres que no tienen útero y sin embargo pueden tener un bebé, ¿verdad? O sea, es tanta la cuestión esta de poder creer en los sueños y en el deseo que uno quiere, que cuando uno quiere lo tiene, ¿no? Lo logra. Entonces lo logra. Ahora, efectivamente cuando yo veo no ovocitos, sino en la ecografía no se ven ovocitos. En la ecografía lo que yo veo son folículos, ¿no? Se supone que dentro de estos folículos debería haber un ovocito, un óvulo. Pero eso no lo puedo ver porque el óvulo se puede ver solamente por microscopio. Entonces lo que uno ve en la ecografía es un folículo. Entonces un médico cuando va a evaluar a una paciente de 39 años y tengo que hacer una ecografía y tengo que evaluar los ovarios y hacer un conteo de los folículos. Porque de acuerdo a ese conteo de folículos yo voy a poder determinar cómo está aproximadamente tu reserva ovárica y ver qué posibilidades tenemos. No está de más siempre hacer una antimülleriana, ¿no? Un dosaje de hormona antimülleriana. Ahora,
si es cierto que tienes dos folículos, o sea, dos ovocitos, por así llamarlos, ¿no? Aunque como te dije, lo que vemos ahí son folículos, ya estamos ante una paciente que tiene baja reserva ovárica, ¿sí? Pero hay que explicarte de que hay formas para que tú puedas embarazar, aún teniendo poca reserva ovárica, ¿no? De repente la doctora vio dos folículos, de repente yo puedo ver tres o puedo ver uno, no lo sé, eso en realidad depende, pero igual hay que hacerte algunos estudios para poder determinar bien cómo está tu reserva ovárica, porque con una ecografía simple yo no podría arriesgarme a decirte a ti que ya pues no hay Que todo está posibilidades. perdido, ¿no? Así es. Imposible. Entonces, tengo que hacerte algunos estudios todavía para asegurarme bien de lo que te voy a decir y poder decirte las cosas pues continuo, ¿verdad? Al final, supongamos que efectivamente Jocelyn no tiene óvulos. Bueno, hay mujeres que son solas, que no tienen una pareja y quieren tener un bebé. Y es que por supuesto que lo tienen. Tienen la suerte de poder tener un bebé en este país, ¿no? Aquellas mujeres que son solas. Porque un hombre que es solo, ¿sí? Y quiere tener un bebé, pues no lo puede hacer. No es como la mujer. Entonces, ¿por qué? Porque las leyes están así, ¿no? Ustedes tienen la fortuna de ser mujeres y pueden ser madres, pueden albergar un bebé en su barriguita y lógicamente poder tener el hijo o los hijos que quieran tener estando solas, porque la decisión de tener un bebé es personal, no es del esposo, no es del otro, si estás casada, pues evidentemente es una decisión de dos, pero si tú estás con la intención de tener un bebé, pues entonces ten tu bebé y existen muchas formas para poder tener el bebé que quieres tener. No importa los caminos, no importa el fin de que tengas tu bebé y como tú dices acá, quiero ser madre de mellizos o gemelos, mira qué lindo, Jocelyn, hay que luchar por ese sueño, Jocelyn querida, ojalá nos visites pronto, corazón. A ver, buenas noches, dice Jade Karenina, hola doctor, dice, hola Yulita, hola Jade, hola todo Ayacucho que nos está viendo. A ver, dice, ¿cuál es el costo de este cariotipo? Dice. ¿Usted lo dice? Yo lo digo. No, es que yo no sé precios. Los precios, la madre en realidad, en realidad el cariotipo, Fresia pregunta por el cariotipo, no tiene un costo estándar. Hay laboratorios que lo tienen en 600 soles, 800 soles, 900 soles, entonces hasta más de 1000 soles, ¿no? Un cariotipo sencillo en sangre periférica. Fertivida tiene un costo muy especial para ustedes, así que tenemos el costo más económico en comparación de otros centros y la verdad que no se tiene por qué cobrar tanto, hay que cobrar lo justo a la paciente, ¿sí? Y Fertivida es eso, un centro muy justo y honesto con nuestras pacientes. Bien, así que ojalá que nos escribas por interno y conversamos, Fresia. Miriam Liliana dice, doctor, buenas noches, tengo 39 años. ¿Qué tipo de tratamiento necesito para engrosar mi endometrio? Mide 3.8, no tengo menstruaciones, según mi ginecólogo, es por esta causa. No tiene menstruaciones, ya. tiene 39 años. ¿Cómo se llama? Miriam. Si tú no tienes menstruaciones y depende del tiempo que no estés menstruando, si tienes ya más de un año sin menstruación, ya estás en menopausia. Y si existe un tratamiento para poder engrosar el endometrio y poder tener un bebé, sí existe un tratamiento, ¿no? Damos hormonas para eso. Sin embargo, cuando la mujer está en menopausia, debemos asumir también que ya no tienes óvulos. Entonces, si la cuestión es que necesitas saber si hay un tratamiento para que el endometrio se engrose, pues sí lo hay. Pero sin embargo, formar más óvulos en tus ovarios, eso sí no se puede hacer si ya estás en la menopausia. No sé si estás en menopausia, solo dices que ya no menstruas, ¿no? Entonces, pero no sé cuánto tiempo no menstruas. Depende mucho de eso, entonces, para poder trazar un camino y una línea de trabajo para poder lograr el objetivo que tú quieres, porque yo asumo que lo que tú quieres al engrosar tu endometrio es tener un hijo, o si solamente quieres engrosar tu endometrio para poder menstruar, pues no tiene ningún objetivo, porque en realidad todas las mujeres en algún momento de su vida van a dejar de menstruar. Entonces, ¿de qué nos sirve darte un medicamento para que menstrues todos los meses si no vamos a tener ningún otro objetivo? Entonces, imaginamos que sí, porque bueno, no lo ha especificado. No lo ha especificado, por eso estoy hablando de los dos temas. Uno, para poder tener un bebé, sí existe un tratamiento donde nosotros damos un medicamento para engrosar el endometrio. Inclusive mujeres menopáusicas pueden tener un bebé, ¿sí? Con óvulo donado, pero lo pueden tener. Entonces, esa posibilidad sí existe, las hormonas logran eso. Bien, vamos con Arely Sánchez. Buenas noches, doctor. Hace 6 años tuve un aborto espontáneo
He querido volver a embarazarme y no lo consigo. Tengo 28 años, jovencísima, Arely, y no sufro de cólicos menstruales. Me hice ecografía transvaginal y me salió normal. ¿Qué estudios me recomienda? Dice, 28 años. 28 ha tenido años. un aborto hace 6 años. Y no embaraza. Exacto, a los 22 años. Tal vez le han hecho un legrado, no sabemos, ¿no? Bueno, no, sí, pues, ¿no? Eso es una posibilidad. Cuando una mujer pierde un bebé, ya les dije, una de las principales causas es un problema cromosómico. Aún siendo muy jóvenes existe esa posibilidad. Ahora, si es que si tú menstruas normalmente y no logras tener un bebé, pues hay que hacerte algunos estudios hormonales. De repente estás con sobrepeso, no lo sé. De repente hay un problema de tiroides, un problema de prolactina o un problema de la glándula suprarrenal, ¿no? Que lo podemos diagnosticar con algunos marcadores que pedimos, que son muy básicos. Un estudio de la cavidad uterina para ver si la cavidad está bien, ¿verdad? Si no fue dañado por un legrado que te hicieron. Aunque si la menstruación es casi normal, entonces eso no tiene mucha relación con un daño del endometrio por sí mismo. Entonces, hay que hacerte algunos estudios para poder determinar por qué no puedes embarazar, ¿no? Entonces, son estudios muy básicos y bueno, siempre uno para poder tener el diagnóstico y para poder ayudarlos, necesito algunos exámenes básicos para poder tener un diagnóstico aproximado y de acuerdo a eso pues trazar una línea de trabajo y poder lograr el objetivo. Exacto. Así que no hay que desanimarnos, gente, tenemos que seguir. Marisol dice, buenas noches, doctor, tuve 4 pérdidas de malformación, dice, solo en mi embarazo crece la bolsa de embrión y no el embrión, ¿no? Típico caso. Tengo 35 años, ¿qué tratamiento podría seguir? Quisiera que me ayuden, soy de la ciudad de Ayacucho. Marisol, estamos en Ayacucho el 29 y 30 de octubre, así que hoy mismo sacamos la cita porque ya tenemos pocos cupos en la ciudad de Ayacucho, así que esperamos verte y conocerte. Pero bueno, hoy el doctor te va ayudando con tu pregunta. Lógico, tenemos ya, este es un caso, pues, lo que estamos hablando, justo es un caso interesante para el tema que nos tocó hoy día. Y es una mujer que tiene, pues, Marisol, tú has perdido 4 embarazos y como tú lo dices, se forma solamente la bolsa y no avanza más. Entonces aquí hay que hacer algunos estudios, empezando por un cariotipo, ¿no? ¿Qué edad tiene Marisol? 35. Súper joven. Hacer un cariotipo a ti y a tu esposo, ¿no? Hacerles un estudio de repente de trombofilia para poder determinar qué está pasando, un estudio hormonal para ver si hay algún problema, un estudio de la cavidad uterina para ver si hay algún problema dentro del útero que también esté predisponiendo a que pierdas tus bebés. Entonces, hay que hacer algunos estudios definitivamente, Marisol, para poder ayudarte y definir cuál es el problema que realmente tienes. Si es un problema inmunológico o si es un problema de repente hormonal o es un problema de una tumoración del útero, qué sé yo. Pero eso son estudios que se tienen que realizar siempre. Así ¿no? es. La recomendación sería, Marisol, que de momento no te embaraces hasta tener un buen diagnóstico porque puedes tener una quinta pérdida que estaría siendo perjudicial para ti, corazón. Así que hay que acudir a la consulta con nuestro especialista. Y mira, nosotros estamos llegando a Ayacucho. Eso es súper bueno para que nos puedas visitar. A ver, Lidia dice, me hice análisis, me indican que tengo 4 ovocitos, bueno, 4 folículos, será por ecografía, imagino. ¿Qué posibilidad tengo de embarazarme? Tengo 41 años y ¿qué tratamiento es recomendable para mi edad? Dice Lidia. Bueno, si solamente tiene 4 folículos, entonces estamos hablando de baja reserva, porque baja reserva es cuando una mujer tiene menos de 7 folículos en cada ovario, ¿sí? En cada ovario, menos de 7 en cada ovario. O sea, una mujer con buena reserva ovárica debería tener más de 14 folículos en ambos, sumando los folículos de ambos ovarios. Eso, ¿para qué sirve yo saber que tiene más de 14 folículos en total? Que esa paciente puede embarazar espontáneamente. Pero una paciente que ya tiene menos de esa cantidad de folículos, entonces la posibilidad de embarazar espontáneamente se complica, ¿no? Y si tenemos 41 años, entonces concuerda un poco con el tema de que tiene solamente 4 folículos. Y eso habla grandemente de que ya acá hay una disminución de la reserva ovárica muy severa y que probablemente ese sea el problema por el cual no embarazas. Que si puedes embarazar, por supuesto que puedes embarazar, solo que hay que hacer algunos estudios, ¿no? Para confirmar ese hallazgo y de acuerdo a eso decirte a ti cómo es que vas a poder tener los hijos que quieres tener. Así es. Bueno, Miriam, que es la paciente anterior también que nos preguntó, dice, doctora, aún no estoy en la menopausia, ya me hice mis exámenes. Ese desarrollo lo sufrí desde un legrado, o sea que no menstrua. Ajá, ok. Entonces yo tengo que pensar que ese legrado fue muy severo, ¿no? Muy enérgico y te han lesionado el endometrio.
¿Cómo lo sabemos? Haciendo una ecografía. En la ecografía normal nosotros podemos ver ahí una distorsión de la línea endometrial. Un endometrio debe ser bien lineal, pero cuando una paciente tiene adherencias, que es lo que se forma dentro del útero, hay una pequeña distorsión que uno puede verlo con un buen ecógrafo. Y hacer un examen muy sencillo y muy rápido que se llama endosonografía, en el cual coloco un catéter dentro del útero, aplico solución salina estéril para que el útero se distienda como un globito y yo poder ver si es que hay algo dentro. Si el útero no se distiende, entonces yo ya sabré que es un problema adherencial y habría que hacer un procedimiento que se llama histeroscopía. ¿Para qué? Para romper esas adherencias y ver qué tanto daño tiene el útero, ¿no? Si el daño es muy severo, pues entonces se va a dificultar mucho la posibilidad de tener un bebé. Pero si el daño no es severo y se puede solucionar por ahí cortando las adherencias que están haciendo que el útero no crezca, el endometrio, entonces se soluciona rápidamente. Así es que Miriamcita, no te desanimes, vamos a seguir adelante, corazón, luchando por el sueño. Ana dice, buenas noches doctor, tuve un embarazo no evolutivo de 7 semanas. El día martes me hicieron una limpieza del útero, legrado. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para volver a embarazarme? Si te han hecho un legrado sí produce un problema inflamatorio del útero, entonces la recomendación es no embarazar hasta después de los 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, siempre hay que guardar un poco de descanso, esperando que la inflamación del útero baje para poder intentar nuevamente una posibilidad de embarazo, ¿no? Y hacerte algunos estudios para ver si el legrado afectó la cavidad uterina o ¿no? El estudio que estoy explicando en ese momento, que es la endosonografía. Además, recomendar, doctora, a nuestros pacientes que cuando ocurre esto, lamentablemente hay que terminar el embarazo en los no evolutivos, pero busque un especialista que puedan practicarles el AMEU, ¿no? El AMEU es un procedimiento menos agresivo. Acá estamos también para informarnos, para educarnos. Es mucho mejor realizar un AMEU que realizar un legrado, ¿sí? Por favor, hay que informarse, hay que buscar una segunda opinión, tercera opinión. Hay que cuidar el útero como si fuera, es una joya. Para la mujer es algo muy valioso el útero, entonces hay que cuidarlo mucho porque va a ser la casita que va a albergar a nuestro bebé. Entonces es muy importante saber qué procedimientos existen para las limpiezas. Nosotros de hecho solamente realizamos AMEU para esos casos, ¿no? Bien, acá tenemos una pregunta de Jenny. Buenas noches, doctor. Tengo ovarios poliquísticos, tengo 33 años y mi esposo se hizo unos exámenes y le dijeron que solo tenía líquido seminal. ¿Cabe la posibilidad de aún así quedar embarazada porque tenemos más de 10 años intentando tener hijos y no lo conseguimos? ¿O qué estudios y tratamientos me recomiendan? Jenny, de 33 años. Bien, Jenny. Si solamente en el espermatograma encuentran el líquido seminal y no hay espermatozoides, eso es lo que entiendo, eso significa que hay azospermia. Y cuando hay azospermia, pues no hay espermatozoides, por lo tanto la posibilidad de embarazar es prácticamente nula. Ahora, está todo perdido cuando uno hace un espermatograma al hombre y a la pareja masculina y le dice, ¿sabes qué? Tienes azospermia. Pues con un espermatograma no basta, hay que repetir el espermatograma, pero siempre es recomendable que el espermatograma no se haga en cualquier lugar, ¿no? Hay laboratorios muy buenos, ¿no? Y de alta gama, pero que no están especializados en el tema de reproducción. Entonces siempre los espermatogramas hay que hacerlo en sitios donde se realice reproducción asistida, porque ahí es donde empleamos y se tienen algunas técnicas para poder hacer un mejor espermatograma, ¿no? Dirigidos básicamente al tema reproductivo. Entonces, siempre hay que repetir el espermatograma. Y si el segundo espermatograma sale también azospermia, ya tendremos la seguridad de que pues, no hay espermatozoides. ¿Cuál es el paso a seguir? La consulta de repente con el urólogo andrólogo y si es que él lo evalúa y si es que él lo decide, hacer una biopsia testicular para confirmar la posibilidad o no de encontrar espermatozoides, ¿no? Y esto es un procedimiento muy sencillo y es ambulatorio, que el urólogo hace una biopsia testicular para evaluar si es que hay espermatozoides o no. Y si no hay espermatozoides, sí existe la posibilidad de embarazar, pero con esperma donada. Con banco de semen. Con un banco de semen, claro que sí. Lo importante es ser padres, ¿no? Eso es lo más importante, que partir por pensar en ello, ¿no? En tener un hijito. Miriam dice, bueno, está agradeciendo. Doctor, muchísimas gracias, les deseo éxitos y muchas bendiciones en su trabajo. Yo quisiera ir al consultorio, me inspira mucha confianza, qué linda Miriam.
con la esperanza que nos da a todas. Claro que sí, Miriam, ahora te brindamos por interno el número de cita y te agendamos, corazón. Va a ser lindo verte y ayudarte en este sueño. Carmen Luz, a ver, dice, buenas noches, doctores, felicidades, lo que están haciendo, yo me atiendo ahí. Ay, Carmencita Raimundo, gracias, corazón, por la confianza. Acá hay otra pregunta. Fresia dice, ¿el examen de trombofilia lo hacen en la clínica y cuál es el costo? Uy, preguntan las cosas muy difíciles. Sí lo hacemos, a ver, respondamos. Sí, bueno, sí, responde el costo porque yo, como dije, yo no manejo costos. Bien, Entonces... es un examen muy sencillo. Una noche antes no hay que consumir grasas. Es en sangre, en 2 tubos de color lila, como lo indica el laboratorio. Nosotros trabajamos con SynLab, un laboratorio de alta tecnología. Entonces estos exámenes se realiza la toma de muestra y son enviados a Barcelona, demoran 21 días y el costo promedio es de 2.500 soles. Es un estudio caro, hay laboratorios que lo tienen hasta en 4.000 soles realmente, pero sí vale la pena realizar, ¿no? Ya tenemos varios casos de trombofilia positiva. Hoy mismo vimos un caso de una chica de 32 años que ha dado positivo a este problema, pero tiene solución, o sea, ella va a lograr embarazarse, pero como dice el doctor, va a usar sus trombofílicos para que pueda, anticoagulantes, perdón, para que pueda no eliminar al bebito, pues, ¿no? Y poder seguir adelante con la gestación. Así que ese es el costo, lamentablemente, de la trombofilia. Es un examen muy, muy importante y yo les estoy brindando un costo promedio, ¿no? Promedio bajo, les quiero decir. Claudia dice, doctor, tengo 39 años, en diciembre tuve una cesárea a las 29 semanas por presión alta. Me hicieron bloqueo tubárico bilateral y mi bebé falleció a los 34 días de nacido. Quiero hacerme un in vitro, pero mi presión sigue alta. ¿Qué posibilidades hay de que resulte el in vitro y no pase lo mismo? Tiene 39 años. Muchas posibilidades. Aquí lo que tenemos que hacer primero es que tú seas evaluada por un cardiólogo de cabecera, un cardiólogo que te lleve tu proceso de hipertensión y evidentemente lo maneje, porque la presión se puede manejar, se puede controlar. Nosotros en nuestra práctica diaria, bueno, en la práctica hospitalaria cuando alguna vez trabajaba, he visto pues miles y miles de personas, ¿no?, de gestantes que tienen problemas de presión. Sin embargo, llegan a término la gestación, ¿sí? Hacen su preeclampsia, qué sé yo, o a veces no hacen nada, con un adecuado control de dieta, un adecuado control del cardiólogo, ¿sí? Entonces llegan a término su embarazo y sacamos a su bebé y se acabó el problema. Evidentemente, el hecho de que hayas tenido preeclampsia no significa de que puedas volver a tener lo mismo. Ahora, si tienes hipertensión, ya eres una hipertensa crónica, entonces hay que manejar esa presión. Tampoco las hipertensas crónicas tienen que necesariamente hacer una preeclampsia nuevamente en el embarazo. Entonces, es importante que el cardiólogo aquí juega un papel muy importante para el manejo de tu presión, ¿sí? Entonces, y nosotros, lógicamente, en el momento que tú embaraces, ¿no?, y si tienes las trompas obstruidas, o mejor dicho, ya te han hecho ligadura, pues hacer una fecundación in vitro para poder lograr, ¿no?, que tu bebé pues crezca y hacer un control exhaustivo durante el embarazo. ¿Para qué? Para que manejemos las fluctuaciones de tu presión arterial junto con el cardiólogo y evidentemente pues esta gestación pueda llegar a término. Bien, estamos en 45 minutos de live, así que vamos a tratar de terminar ya con este interesante tema. Dice Estrada, buenas noches, doctor, mi consulta es la siguiente, tengo 29 años, imagino, y no conseguí un embarazo, a pesar que mis ovulaciones son normales. Ya me pregunté, tal vez el problema sea mi pareja, yo me pregunto, el problema puede ser mi pareja. Otro pequeño problema que tuve este año es que los días de mi ovulación presiento sangrado y dolores tipo cólico menstrual, pero de leve intensidad. Mi misión actual es lograr un embarazo. ¿Qué me recomienda? Dice, 29 años, tiene Danielita Estrada. Bien, no debería haber un sangrado en el momento de la ovulación. Como tú dices, tú ovulas, se supone, en los 14 días o 11, del día 12 al día 14 aproximadamente. Es decir, si eres una chica regular, pues eso se va a cumplir así. Pero si eres irregular, entonces no se cumple el tema de la ovulación. Hay que ver bien cuál es el problema, por qué estás sangrando a mitad de ciclo, porque eso es lo que me estás diciendo. En el momento de tu ovulación, que es a mitad de ciclo, supuestamente tú sangras, y eso no es normal. ¿Qué significa eso? Que tienes un ciclo menstrual anormal.
Y cuando hay un ciclo menstrual anormal, pues no produce el óvulo. Se puede romper el folículo, pero no hay un óvulo, son ciclos anovulatorios. Entonces, hay que hacer algunos estudios para determinar por qué motivo tú estás en esa situación, por qué estás así con tu regla, ¿sí? Y lógicamente hacer un espermatograma a tu pareja para ver si el esperma está bien, ¿no? Entonces, el estudio siempre es de la pareja, no es que yo pienso que es él y él algo hace el estudio y a ella no, el estudio de los dos, porque al final lo que se quiere es tener éxito en el momento de tener un bebé, de embarazar. Así es. Bien, vamos respondiendo a dos últimas preguntas para ya poder irnos. Doctor, dice Gise, doctor, buenas noches, tengo 43 años, el 3 de septiembre fui sometida a un AMEU por un aborto incompleto. ¿Cuántos meses se debería esperar para quedar embarazada? Como dije, después de un AMEU igual unos 3 meses, ¿no? En promedio para poder tentar la posibilidad de embarazar nuevamente, ¿sí? Y sin tener ningún tipo de riesgo. Ahora, tú tienes 43 años, habría que ver bien cómo está tu reserva ovárica y pensar de que de repente las pérdidas que has tenido, ¿no? Es porque el embrión se formó de manera anormal, porque la calidad de los óvulos que tú tienes a los 43 años ya no es tan buena. Entonces, hay que hacer un estudio de esa parte para que no se vuelva a repetir la historia. Así es. Bien, ya por acá nos van saludando. Edmit Kawasa dice saludos, doctor Enrique, obstetra Yulisa, cuídense mucho. Edmit Kawasa, nuestra linda paciente. Bendiciones prontito en Lima. Te esperamos con el corazón grande, Edmicita, para verte y seguir ayudándote. Después, bueno, ya acá hay uno último. Marisol dice, doctor, buenas noches, tengo 32 años y no menstruo por sí sola. Tengo que tomar anticonceptivos para menstruar, tengo ovarios polifoliculares, pone, llevo 9 años con mi esposo y no logro embarazarme. ¿Hay posibilidad de llegar a embarazarme? Sí, lo primero que tenemos que hacer es dejar los anticonceptivos, porque los anticonceptivos pues evitan que tú embaraces. Ahora, el anticonceptivo no es la panacea, no es la solución. Es como que cuando uno tiene fiebre yo le doy un antipirético, es decir, Panadol, para calmar la fiebre, pero no estoy viendo la causa de fondo. Hay que hacer algunos estudios para ver por qué motivo no estás menstruando normalmente, como una mujer debería menstruar. El anticonceptivo lo único que hace es forzar la menstruación, porque te estoy dando hormonas para que se cumpla ese ciclo hormonal de producción y de formación del endometrio para poder luego menstruar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son algunos estudios para ver qué problema hay, ¿no? ¿Por qué tú no estás menstruando espontáneamente? Y mientras eso no ocurra, pues no vas a embarazar porque como tú misma lo dices, estás tomando anticonceptivo y el anticonceptivo no va a permitir que tú embaraces nunca. Puedes seguir tomando toda tu vida anticonceptivos y nunca vas a lograr el sueño de embarazar. Entonces, hay que dejar los anticonceptivos, pero no se dejan en cualquier momento, se dejan cuando se termina de tomar el último comprimido, pero hay que acudir al ginecólogo para poder determinar cuál es el problema por el cual tú no estás menstruando adecuadamente. Así es. Bien, Lidia dice, pregunta el costo del in vitro. Lidia, lo vamos a dar por interno para explicarte si deseas una fecundación in vitro con estudio genético, sin estudio genético, qué es lo que realmente se necesita, ¿no? Por eso nosotros siempre les invitamos a nuestros pacientes a que acudan a la asesoría reproductiva, a la explicación detallada que les podemos brindar para un mejor entendimiento. Es lo mejor, pero igual te vamos a dar información por interno. Y una última, Yejaira dice, buenas noches doctor, tengo 33 años de edad, me hice una serie de exámenes, histeroscopía, histerosalpingografía y todo salió bien, además de los exámenes de sangre, la hormona antimuleriana, hice 2 intentos, hasta ahora no puedo lograr, me estuve colocando ampolla para la ovulación. Doctor, ¿qué pasará que no puedo si mis exámenes han salido bien? Bueno, no menciona al esposo, realmente también sí, es importante. Bueno, hay que ver cómo está el esposo. No sé si te han hecho estudios hormonales para ver si todo está bien. Asumo que te lo deben haber hecho. Exámenes de sangre, hormona antimuleriana. Dice que bien, no sabemos valores. Habría que evaluar tus exámenes que tienes, ¿no? Para poder determinar cuál es el problema. ¿Sí? El espermatograma también hay que evaluarlo, ¿sí? Porque es importante, pues 50% el esposo, 50% la mujer. Ninguno de los dos es menos importante para poder embarazar. Los dos son muy importantes y los estudios se deben realizar en los dos. ¿Sí? Yo te aconsejaría que acudas a la consulta para poder evaluarte y determinar cuál es el problema. Así es, así que vamos a ayudarte directamente. Maritza dice, doctor, buenas noches, tengo 28 años, tuve 2 pérdidas y mi ginecólogo me dijo que me haga exámenes en sangre, toxoplasma y citomegalovirus. Le di positivo a citomegalovirus, dice, yo menstruo normal y deseo un embarazo, ¿qué me recomienda, doctor?
Bueno, los exámenes de toxoplasma, citomegalovirus son algunos parásitos parásitos que se adquieren por tener, por ejemplo, un gato en la casa que de repente me lame y no me limpio, o hay contacto de saliva de él conmigo y pues me contagio de ese parásito, ¿no? De ese toxoplasma o citomegalovirus. Y bueno, en realidad, si es que eso está positivo, pero hay que ver qué cosa es positivo. Si es positivo la IgG o la IgM. Si la IgG es positivo, significa que has tenido toxoplasma, pero que no está activo. Pero si la IgM, ¿no?, del toxoplasma está positivo, hay que darle tratamiento a ese problema, ¿no? Habría Eso es que lo que hay que revisar hacer. bien el caso, Así ¿no? es. Y tal vez complementar con otros estudios. Así Y es. una última pregunta, dice Geraldine. Doctor, ¿por qué una persona sufre con la prolactina alta cada cierto tiempo? Bueno, la prolactina es una hormona muy sensible, ¿no?, que aumenta por situaciones del día a día, es decir, el estrés, la ansiedad, el ejercicio, pueden aumentar el valor de la prolactina. Problemas tiroideos, de hipotiroidismo, también puede aumentar el problema de la prolactina. Entonces, para dosar prolactina y para saber si efectivamente tienes un problema de prolactina, hay que hacerte un pool de prolactina, es decir, un estudio seriado de prolactina para poder determinar si es que tu problema es realmente eso, ¿no? Y se soluciona tomando un medicamento, ¿verdad? Para poder disminuir esa prolactina. Pero hay que evaluar también tiroides, ¿no? Hay que evaluar cuáles son tus factores estresantes, el ejercicio, qué sé yo, algo que haga que tu prolactina se eleve. Ahora, evidentemente la prolactina se tiene que dosar en las primeras horas de la mañana siempre, ¿no?, lo más temprano posible, para poder tener un valor un poco más cercano a la realidad. Entonces, eso es importante. Bien, lo demás son saludos desde todas las regiones del Perú, desde Ayacucho, todas nuestras pacientes y seguidoras de la familia Fertivida, del equipo Fertivida. Muy felices de haber estado con ustedes compartiendo información de contenido educativo. Siempre hay que informarse, gente, siempre tenemos que estar a la vanguardia de los tratamientos que existen para poder solucionar los casos. Y nunca dejen de seguir luchando por el objetivo de tener un bebé, que mira que mucha gente lo logra, ¿por qué ustedes no? Así que nosotros nos vamos despidiendo, que tengan un hermoso sábado, un lindo domingo y nada, siempre con fe, cuidándose mucho por esto de la pandemia que todavía no desaparece. Así que vamos viéndonos en 2 semanas y el 29 y 30 estamos en la ciudad de Ayacucho, siempre con el cariño y profesionalismo que nos caracteriza. Muchas gracias, yo me voy despidiendo. Muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos, y espero que tenerlos de acá en 2 semanas para poder seguir conversando y que obtengan un poquito más de conocimientos que les sirva a ustedes para poder planificar, ¿no?, y tener algo más de conocimiento acerca de la fertilidad, ¿no?, para poder tener la posibilidad en el momento que ustedes quieran de tener un bebé. Muchas gracias y hasta luego.